Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a ver potenciación de números naturales y también de números enteros. La potenciación la podemos entender de la siguiente manera, ¿no? De una manera muy informal la podemos definir como una multiplicación abreviada, ¿sí? Es una multiplicación abreviada, pero más formalmente la vamos a definir del siguiente modo. No olvidemos que primero aprendimos a sumar, también a restar y luego aprendimos a multiplicar. Y nos dimos cuenta que una multiplicación es una suma abreviada, pues una potenciación es una multiplicación abreviada y su definición más formal es la siguiente, ¿sí? Es la que se muestra a continuación. Tengo un número que se llama base, que está elevado a otro número que se llama exponente, donde mi base es la que se va a repetir, es el factor que se va a multiplicar. ¿Cuántas veces? Eso lo decide el exponente. El exponente me indica cuántas veces se va a multiplicar la base. Bien, ahora lo que vamos a ver son las propiedades de potenciación en números naturales, ¿sí? Algunas propiedades de la potenciación en números naturales son las siguientes. Primero, un número elevado a cero. ¿Qué sucede si mi exponente es cero? Si mi exponente es cero y mi base es diferente de cero, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mi resultado siempre va a ser 1. Si mi exponente es 0 y mi base es cualquier número que no sea el 0, porque el natural, en muchos casos algunos toman el 0 y en muchos casos no. No, en este caso vamos a decir que el 0 no es natural y para eso no va a existir ninguna restricción en a a la 0. Entonces, como a es un número natural que parte desde 1, todo número elevado a 0 es 1 para los naturales. Y todo número elevado a 1 es siempre el mismo número. Por ejemplo, 6 elevado a la 1 es 6, 5 elevado a la 1 es 5. Ahora, ¿qué sucede si mi base fuera 0? Ya tomando al 0 como si fuese un número natural, pues el 0 elevado a cualquier cosa que no sea 0, es decir, no puedo tener 0 elevado a 0, ¿sí? Tiene que ser 0 elevado a un número que sea distinto de 0. En este caso, 0 elevado a 1, por ejemplo, me da 0, 0 elevado a 4 me da 0. Vamos con la base 1. Si mi base es 1, sin importar cuál sea mi exponente, excepto el 0, me va a dar 1. ¿Por qué no puede ser el 0? Porque si mi exponente fuera el 0, pues mi resultado sería un número elevado a 0 y mi respuesta sería 1 también, ¿no? Entonces, bueno, también incluye al 0, pero no lo estamos considerando porque ya tenemos el número elevado a 0 y la base 1 es otra propiedad o es otro atributo de la potenciación. Un 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1 de respuesta. Vamos con la distributividad respecto a la multiplicación. Si tengo dos factores que se están multiplicando y esos factores se están elevando a una potencia, el exponente se distribuye a cada uno de los factores. Es decir, por ejemplo, tengo 3 por 2 elevado al cubo, pues el 3 exponente se va a distribuir a cada uno de los factores. Se distribuye al 3 factor, se distribuye al 2 factor y me quedaría 3 al cubo por 2 al cubo. Si tengo distributividad respecto de la división, pues de la misma manera el exponente se va a distribuir al dividendo y al divisor. Si tengo la potencia de una potencia, la base se va a mantener y lo que se va a multiplicar son los exponentes. Por ejemplo, 4 al cuadrado, paréntesis 3, es lo mismo que decir 4 elevado a la 2 por 3 o 4 elevado a la 6. Posteriormente tengo la multiplicación de potencias de igual base, se escribe la base y se suman los exponentes. Si tengo una multiplicación de potencias que tienen la misma base, se escribe la base y se suman los exponentes. Por ejemplo, 3 a la cuarta por 3 a la quinta me da 3 elevado a 4 más 5, ¿sí? Porque se escribe la base y se suman los exponentes. Lo mismo aplica para división de potencias de igual base. Se escribe la base, pero esta vez los exponentes se restan. Por ejemplo, 4 elevado a la quinta entre 4 elevado al cubo es 4 elevado a la 5 menos 3. ¿Por qué? Porque los exponentes se restan. Ahora vamos a ver potenciación de números enteros y para ello vamos a tomar una definición un poco más formal. Tenemos una potencia enésima, es decir, el exponente es n, que puede ser cualquier número, de un número entero. Es el resultado de una multiplicación en la que un número aparece como factor n veces. Es la misma definición de potenciación de números naturales, pero ahora van a tomar a los números enteros. Es decir, ahora mi base puede ser un número entero, puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser el 0 también, ¿sí?
A pertenece a los enteros y n va a pertenecer a los naturales. Además, n va a ser mayor que 1 para este caso. Luego vamos a ver potencias ya un poquito más complejas. Seguimos. Vamos con el primer ejemplo. Si yo tengo mi base positiva, 5 a la cuarta, lo tomo como si fuese una potenciación natural. 5 por 5 por 5 por 5. ¿Sí? Sería 25 por 5. He agrupado 5 por 5, agrupé 5 por 5. 5 por 5, 25 y 25. 25 por 25 me da 625. Entonces 5 a la cuarta es 5 veces 4, o perdón, 4 veces 5 en todo caso, y 4 veces 5 es 625. Vamos con el ejemplo 2, en el cual mi base es negativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar lo que son la ley de signos, ¿sí? O también puedo resolver paso a paso. ¿Qué me quedaría? Menos 4 por menos por menos me da más, y 4 por 4 me da 16. 16 por menos por más da menos, y 4 por 16 me da 64 negativo. Vamos con el ejemplo 3. Mi ejemplo 3 me dice menos 3 elevado a la cuarta. Sería menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3 es más 9. Más 9 por menos 3 más por menos da menos. 9 por 3, 27. Menos 27 por menos 3, menos por menos más, y 3 por 27, 81. ¿De qué me doy cuenta? Que sin importar mi base, si mi exponente es un número par, pues mi resultado va a ser positivo. Si mi exponente es impar y mi base es negativa, mi respuesta va a ser negativa, ¿sí? Ojo, y muy importante, lo que es la expresión y la literatura en matemáticas. No es lo mismo, esto no es igual, esto es diferente, ¿sí? Es diferente, ¿está bien? Esto no es igual, no es igual. Repito, no es igual. Menos a elevado a la b no es igual que menos a elevado a b. No es igual. ¿Por qué? Aquí me falta poner la barrita de diferente, y me disculpo por ello, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tengo un número negativo elevado a una potencia, o a un exponente en este caso, no es lo mismo que elevar primero el número a la potencia y luego ponerle el negativo. Porque en este caso, en el paréntesis, el negativo está dentro del paréntesis y por ende va a ser afectado por el exponente. En el otro caso, el negativo no está afectado por el exponente y no se va a ver afectado al hacer la multiplicación. ¿Sí? Muy importante. Seguimos. Si tengo exponente 0 y exponente negativo. Un número entero. Si tengo exponente 0, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Pero muy importante, mi base no puede ser 0. No puedo tener 0 elevado a la 0. ¿Sí? Eso es algo que no puedo tener. Seguimos. Un número entero distinto de 0 elevado a un exponente negativo es igual a 1. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tengo una base y mi exponente es negativo, es decir, es menos, lo que tengo que hacer es invertir lo que sería mi base. ¿Sí? Hay que invertir la base. Y al final va a quedar 1 sobre a, y el n, que era menos n, pasa abajo con n. ¿Sí? Es decir, el número negativo me dice que debo invertir, ¿sí? Debo invertir lo que sería mi potencia. Es como si tuviese a elevado a la menos n sobre 1, porque saben que puedo dividir entre 1, y se puede invertir. Sería 1 sobre a elevado a la n, donde a debe ser distinto de 0, ¿sí? Porque si es 0 se va a hacer infinito, y n pertenece a los naturales. Algunas propiedades de la potenciación en el mundo de los enteros, acá perdón, es enteros, lo que sería la distributividad respecto de la multiplicación, lo que sería la distributividad respecto de la división, la potencia de una potencia, multiplicación de potencias de igual base, se escribe la base y se suman los exponentes, esa ya la vimos, división de potencias de igual base, se escribe la base y se restan los exponentes. ¿Sí? Esas son propiedades que son similares a las de números naturales, que se pueden aplicar a los de números enteros, siempre teniendo cuidado con los signos y la ley de signos de la multiplicación. Así que eso sería todo. No se olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido. Hasta la próxima.